Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Éxito in Minutes. Soy su coanfitrión, Alex Espinosa, y estamos aquí con nuestro anfitrión, Troy Blanchard. Gracias, Alex. Yo soy Troy Blanchard y estamos súper animados que ustedes están aquí con nosotros. Este va a ser, como les habíamos dicho, un podcast especial. Va a ser espectacular. Vamos a tener la oportunidad de tener diversión, de conversar de muchos temas. La razón por la que nosotros estamos aquí es porque creemos en cambiar las vidas de las personas. Tenemos un propósito similar. Y antes de seguir con esto, vamos a darle tiempo a Troy para que se presente y nos cuente un poco más de quién es él. Oh, excelente, gracias. Yo soy Troy Blanchard y nosotros llegamos aquí a Ecuador hace un poco más de 2 años desde San Diego, California. Es donde vivíamos antes de llegar aquí. Y justamente yo, como Alex, tengo mucha pasión para mejora continua. Yo tengo la creencia que nosotros podemos vivir a nuestro potencial. Entonces, yo quiero compartir eso, pero aparte de mi experiencia en tener una bonita carrera o diferentes carreras, específicamente en negocios. Después yo gradué con mi maestría en Brigham Young University, la Universidad de Brigham Young, y un certificado en maestría. También seguí estudiando en Utah State University. Entonces, las 3 universidades es como todo se ubican en diferentes áreas en el estado de Utah, pero fue súper bonito. Pero más que eso, yo aprendí mucho a través de mi experiencia y las mejores prácticas que yo he escuchado a través de muchos podcasts, libros y experiencias en la vida. Yo estoy súper animado para compartir con ustedes. Y preséntate entonces. Ahora voy yo. Bueno, saben que me encanta porque Troy dijo algo que me parece muy especial. El vivir nuestras vidas al máximo potencial tiene un impacto. Y hablándoles específicamente de mí, bueno, yo estoy apasionado por el servicio. Una de las cosas que he aprendido durante casi toda mi vida es que tenemos la oportunidad de servir y ayudar a otros. Y nosotros recibimos oportunidades para aprender de esto en el trabajo, con la familia, con lo que sea que hagamos. Y este conocimiento nos permite que podamos servir a otras personas. Yo me gradué en la Universidad de BYU en Brigham Young, Idaho, en una carrera de negocios. Bueno, administración de empresas, básicamente. Y ahora estoy terminando mi MBA y estamos apasionados por los negocios. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas, he tenido la oportunidad también de servir allá y también actualmente trabajo como dueño de una empresa de consultoría. Entonces, con Troy tenemos varios proyectos, algunas cosas en las que trabajamos juntos, nos encanta. Pero más que eso, yo pienso que el rol principal de mi vida, lo que más felicidad me ha traído, es ser esposo y ser padre. Así que vamos a compartir mucho de esto. Ustedes deben conocer la familia de Troy, es maravillosa, son increíbles, son muy buenos, al igual que mi familia. Gracias. La verdad es que la idea de este podcast es basado en cómo podemos mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, no importa si es un estudiante o tiene un trabajo y recién está empezando ese trabajo, o si eres un dueño de una compañía. Nosotros vamos a tener prácticas aquí, las mejores prácticas que hemos escuchado, y también vamos a tener gente que nos van a acompañar. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a hablar? Excelente, y esto es muy importante porque estos temas van a relacionarse en varios aspectos. Primero, vamos a tratar temas en la vida personal. Por ejemplo, vamos a hablar sobre si eres una mamá. A veces pasa, Troy, que tú estás en casa y las mamás, a veces las mujeres, sienten frustración porque dicen, bueno, ¿cómo puedo ser exitosa si soy una mamá? Y conversábamos con Troy y Troy dijo algo que es muy importante. En el momento que eres mamá, ya eres exitosa. Así que siéntete feliz, disfruta de esto. ¿Cómo puedes tú hacer que la familia, por ejemplo, tienes un hijo adolescente que está atravesando por problemas difíciles? ¿Cómo puedes manejar esto? Entonces, también vamos a hablar acerca de conversaciones cruciales. Eso es basado en todas las vidas. ¿Cómo podemos mantenerlos y crear seguridad en nuestras conversaciones? Y también hábitos atómicos, eso es lindísimo. Y cómo podemos balancear en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces si es un estudiante, tiene que estudiar, tiene que ser social, ¿no? Y también tiene que trabajar. Todos tenemos que ver en qué porción debemos dedicar nuestro tiempo como time management. Otro, y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que son profesionales y tienen que encontrar el balance entre su vida profesional, su vida familiar y su vida personal?
Yeah. Y vamos a tener muchas experiencias aún de Troy porque va a ser increíble, les va a encantar. Vamos a hablar también de cómo te puedes convertir en la persona más respetada en la habitación, cómo manejar tu comunicación verbal, tu comunicación no verbal, también cómo poder sacar lo mejor de ti. Yeah. Igual, a veces ustedes van a escuchar cada día las ideas que están escuchando en camino al trabajo, o va a ser corto, 7, 10 minutos máximo, y después en inglés. Entonces, eso va a ayudarle también con inglés. El otro es negocio. Entonces, ojo, los principales en negocio se aplican a su vida personal. ¿Cuáles son algunos temas de negocio que vamos a tocar? Qué buena pregunta, Troy. Vamos a hablar sobre la alineación empresarial. Vamos a hablar en cuanto a los indicadores de gestión, cómo los puedes establecer, cómo los puedes manejar, cómo les puedes dar seguimiento para que tu equipo se convierta en el mejor equipo a través de la medición de métricas. Vamos a hablar, por ejemplo, las mejores prácticas para los jefes, ¿no? ¿Qué hago como jefe? ¿Qué está haciendo mi jefe? ¿Cómo puedo alinear en esto? Cómo trabajar sobre la cultura empresarial, cómo podemos hablar del desarrollo de personas, cómo podemos hablar de servicio al cliente, de estrategia de negocios, de procesos, de estrategia, de planificación, cosas que a ustedes les va a encantar. Y me encanta también todos esos temas en cómo podemos enfocar en el desarrollo de con quién trabajamos. Si usted es un manager, un gerente o un supervisor, un líder, ¿cómo puede transferir este poder? Este poder a ellos. Entonces hay muchos temas y esos son, pero antes que terminamos, primeramente, por favor, escúchenos todos los días. Y si le gusta eso, comparten con sus amigos. Y yo creo que al fin, nuestro propósito, como Alex estaba diciendo, es cómo podemos vivir a nuestro potencial máximo. Eso fue. Entonces, pero tengo una pregunta, Alex. Hablamos de muchos temas que vamos a hablar los siguientes 3 meses, pero quiero entender en su vida qué es una práctica que ha cambiado o es una de las más importantes, mejores prácticas que estás haciendo. Qué excelente pregunta, porque no lo había pensado en la forma, en las cosas que vamos haciendo de forma diaria, pero recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando en la universidad y tenía que trabajar y ser papá y ser esposo, de repente tuve el deseo de empezar a hacer ejercicio en mi vida. Y al principio pensaba, no, o sea, no tengo tiempo, yo estoy haciendo ejercicio, qué molesto, pero empecé a convertirlo en una de mis mejores prácticas diarias. Y pasó algo interesante, porque una vez que estaba practicando alguno de estos ejercicios, hubo un clic en mi mente que me hizo dar cuenta que si tengo la capacidad física de sobreponerme a lo que yo pensé que era mi límite, tengo la misma capacidad de hacerlo en el trabajo, en los negocios y en todo momento de mi vida. Y ahí fue donde hubo un cambio, porque me di cuenta que puedo sobrepasar mis límites a través de buenas prácticas como el hacer deporte cada día. ¿Tú, Troy, has tenido alguna experiencia similar con esto, con las mejores prácticas? Sí, hay muchas increíbles prácticas, entonces es difícil para escoger uno. Pero lo que me llega a mi mente es siempre he tenido la filosofía que cualquier persona puede lograr lo que quieran. Entonces, la idea es que si nosotros enfoquemos en hábitos atómicos, en hábitos todos los días para lograr nuestras metas. Muchas veces yo escucho a alguien y dice, yo quiero ser un piloto. Y yo dije, entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? O nada, yo voy a esperar hasta que pago para el programa. No, en YouTube es gratis. Se puede empezar hoy. Si quiere hacer o lograr una meta en su vida o para convertirse en una persona que tiene super paciencia o no sé si está bien dicho, o quieres hacer piloto o si quieres hacer cualquier cosa, se puede hacerlo. Es solamente con mini hábitos todos los días para lograr esas metas. Y yo he visto en mi vida y he hablado con gente que dice, yo no tengo hábitos. Sí tiene. Y levanta todos los días. Hasta asistiendo tal vez trabajo. Están yendo a trabajo todos los días. Tal vez le encanta ir al parque, metro, todos los domingos o una iglesia. Esos son hábitos. Entonces, solo tiene que ajustar algunos hábitos en su vida para ser lo mejor papá.
el mejor esposo, el mejor trabajador, o sea, yes. lo mejor de lo que puede ser en cualquier ámbito de la vida. Y queremos darles solo unos pequeños consejos para que puedan aprovechar este podcast de la mejor manera. Primero, si es que ustedes lo están escuchando y están de camino al trabajo, están en casa, siéntanse libres de poner pausa cuando ustedes quieran y tomen notas de aquellas cosas que ustedes quieren practicar. Es ideal cuando nosotros lo escribimos en un cuaderno y llevamos un registro de aquellas cosas que queremos que mejoren. Hay un poder impresionante entre las cosas que nosotros escribimos versus las cosas que solo las imaginamos. Cuando las escribimos, automáticamente nuestra mente empieza a trabajar para que sucedan. Entonces, no solo lo escuchen, sino anoten estas ideas, compartan con la familia, compartan con los amigos y van a tener una experiencia espectacular. O pueden hacerlo a la manera de Troy también. La otra es que a veces estamos tan ocupados o no tenemos algo para escribirlo. Yo siempre hago, no importa qué device tienen, pero yo tengo Apple, entonces yo estoy como, hey Siri, me hace recordar mañana a las 9 para estudiar culturas. O también yo hago un screenshot, no sé cómo. Captura de pantalla. Sí, y la verdad es, en el podcast, y me sale el minuto en el podcast, y yo regreso en la noche durante mis estudios para el exacto minuto en el podcast para estudiar eso más profundo. Entonces también puede grabarlo. Yo me recordé, para venir, mucha gente dice, ¿por qué llegaste a Ecuador? Y era lo mismo como enfocado en servir a otros. Y la verdad es que yo tuve una experiencia tan linda y yo estaba batallando como, ¿por qué voy a salir de los Estados Unidos? Pero me siento como llamada para ir a Ecuador. Y tuve una conversación con un amigo, se llama Buswell. y Ashton Buswell. Y en este momento, él me dijo cosas muy importantes. Y él me dijo en este momento que, Troy, ¿por qué tienes miedo? Entonces, ¿tienes educación? ¿Tienes amigos? ¿Puede empezar desde nuevo? Sí, entonces hágaselo. Entonces, durante esta conversación era tan bonito que yo entré en mi carro. Antes de ir a cualquier otro lugar, yo puse record, grabar. Porque todos los celulares tienen una función de grabar. Yo grabé en este momento mis sentimientos, lo que aprendí de él. Y hasta ahora, cuando yo estoy desanimado, yo regreso a eso para decir, para escuchar qué sentí. Qué es las palabras que él me aconsejó. Y si ustedes empiezan a utilizar las herramientas en este device, se puede cambiar su vida. Y de eso se trata, justamente esta es una de las mejores prácticas. Cuando nosotros empezamos a recordar y a mirar hacia el pasado de aquellas cosas que nos hacen entender el por qué llegamos a tener estas lindas experiencias, por qué Troy dejó tantas cosas, la comodidad para estar aquí en Ecuador. Y siempre es bueno llegar y recordar el por qué. Entonces, graben esto, escríbanlo, lleven en su dispositivo favorito, sea que usen Apple, sea que usen Android, guarden aquellas impresiones que ustedes tienen y les va a ayudar a reprogramarse, a ponerse metas nuevas, a recordar aquellas lindas experiencias que ustedes están teniendo a medida que pasa su vida y escuchen el podcast. Recuerden, este podcast también planea ser divertido, así que vamos a aprender de todos los temas que les dijimos de una forma entretenida. Vamos a hablar en Spanglish, va a ser chistoso escuchar mi acento. Y el mío en inglés. Okay. Pero gracias por estar aquí. Y antes de terminar, no queremos irnos sin agradecer a nuestros auspiciantes. Tenemos 2 auspiciantes que son increíbles. El primero es Nillo Green Clean. ¿Quieren saber más acerca de esta compañía? Vayan a nillo.com, neeyo.com. Esta es una de las mejores empresas. Se enfocan mucho en el desarrollo de la gente y en mejorar la calidad de vida de las personas. Como lo hacen a través de limpiar muchos de sus espacios, alfombras, pisos, sillones. Van a tener una increíble experiencia. Investiguen un poco más, vayan a nillo.com. Tienen personal calificado, tienen la mejor tecnología a nivel de América Latina. Esta compañía, Troy, es impresionante. Excelente. Y eso fue uno de los sponsors, el segundo sponsor. Y gracias, Alex. El segundo sponsor es Zalano Internacional. Y Zalano es ZELANO.biz. B-I-Z. Gracias. Entonces, si tienes un nivel alto de inglés y usted es un profesional y quiere ser conectado a compañías en los Estados Unidos para trabajar remoto, se puede vivir aquí y trabajar ahí. Entonces, vaya a este sitio para conocer más. Entonces, gracias Zaleno.biz o Zaleno Internacional y Nillo. Estamos animados
para conocerles y gracias por escuchar nuestro podcast. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao. Welcome to Éxito in Minutes. I am Troy Blanchard here with my co-host, Alex Espinosa. Hey there, guys. We are so excited to have you join us. This is our very first podcast, and we are going to kind of outline what you're going to hear over the next weeks. But first, I want to introduce Alex, or have him introduce himself. Thank you so much. And you know what? This is really good because I've been practicing this, and I hope it comes out as it is in my mind. So, my name is Alex Espinosa. I have to tell you that my purpose in life is to serve. That's what I'm trying to do. So the ways that I've been trying to be good at it is, first of all, I'm a husband, I'm a father, I have a beautiful daughter. I hope someday you'll know her. But something that I actually like is to study. My undergraduate degree is in business from the BYU Idaho University. And then I'm actually studying my master's degree, an MBA in Español. I'll tell you more about that later. So I own a consulting company, which is really, really good. I've been working on consulting for almost 10 years now, working specifically for service, sales, and stuff like that, and teamwork, and how to become leaders to be better. So I'll be like, that's fantastic. And I'm Troy Blanchard. A little bit about my background is I, like Alex, love the idea of service and humanitarian efforts. And I absolutely am passionate about continuous improvement. My background is, my undergrad is from Southern Utah University. And if you travel north up through Utah, I kind of hit them all. My master's degree is from BYU, master's in business. And then I went on to get a master's certificate up at USU, which is Utah State University, which is in Logan. So I kind of traversed across the top. But I'm passionate about helping people live to their full potential. And when I met Alex, I was thinking, the very first thought is we're aligned. We're aligned in what we want to do. We love best practices. We both had experience in consulting. Well, you've consulted before, right? Yeah. I've been working on that for almost 10 years doing that. I've been working for restaurants, oil companies around the country. So it has been really, really good. And you as well. Yes, I love it. I love consulting. I love being able to meet with different owners and companies. And we've just had a great time. More importantly, this podcast is more focused around, if you want to know what the why is we have talked about how can we achieve to live to our full potential. There's so many resources, especially in English. There are so many resources today of listening to podcasts from some of our favorite thought leaders. You can get on and listen to audiobooks. There's educational platforms everywhere. If you want to improve, you can improve. And we work together in the same company, and we were thinking about how can we talk about best practices that we've learned. And at first I was thinking, let's just send an audio. Let's just send a video clip on WhatsApp, right? Of saying, hey, this is a great thought for today. And it evolved into a podcast. So the purpose of the podcast is how can we live to our full potential? And through our studies of living to our full potential, how can we help others live to their full potential? And so what we've decided is to study best practices, some of our favorite leaders and thought leaders that are out there in the world, and then we're gonna come back and discuss it. Second thing is we're gonna invite people to join us because we need to learn from you guys, right? We need to learn from other people. So we're gonna invite guests on here that are gonna talk about their best practices. But I would say, and I know we are doing this in English and Spanish, and so there's the first 7 to 10 minutes is in Spanish, recording it in reverse, right? But the first few minutes is going to be in Spanish, and then the next few minutes is going to be in English. And so if I were to forecast of what would be a best practice, if you're interested in listening to us, this is something you can listen to while you're driving to work, while you're on the bus to work. It can be a daily dose of a motivational best practice that you can apply in your life. Something that you should know is that probably I'm going to make a lot of mistakes trying to explain all the theories I know and all the experience that I've had in English. But Troy, he will do it perfectly. So please be patient with us. And we're doing this in Spanish. So it's going to be really fun. And no matter what, if you're an executive at your company, if you're a mom trying to do your best at your house or at your company, no matter what, this podcast is for you. Or maybe you're just a student, a college student, or maybe you're, I don't know. It's for everyone. Like,
if you're trying to be, to live your full potential, to be the best at what you do, this will help you a lot, because we're going to try to tell you about the things that we know and also our experiences. But most important is that we want to know about you. So if you have questions, if you want to participate, if you want to be a guest, just let us know. You can write us down in our social media. Follow us on Instagram. We're going to be in Facebook. We're going to be in Apple Podcast. We're going to be in Spotify, like everywhere. TikTok. Follow us there. YouTube. Yes, YouTube, so follow us there. So welcome to the program. We want to say that we hope that you will find that this is beneficial to your life, and that you'll look back after hearing several episodes and you'll feel the way we do. You'll feel like you want to share what you learned, and we hope that it just grows from there. So welcome to Éxito in Minutes. The reason why it's called Éxito in Minutes is because we wanted Spanglish. So for those of you that are listening in Spanish, practicing your English, listen to it in English and it'll be the same topics, roughly, not word for word, right? And like you said, in Spanish, you're going to have to be patient with. Okay, so let's start with, why are you here? What do you want to express at the very beginning? What is something in your life? He asked me this question before that has been incredibly impactful. You know what? Something that I just learned is that when you listen to something that is very powerful, that could change your life. No matter what, if you listen to, I don't know, a podcast, or maybe something from your family, or maybe something that you listen watching a movie, it's like there's no way you can notice or determine that will change your life from that point. And as we were talking, I remember just an experience that I had the last week with my wife. We used to talk about the things that we love the most, and the most part of the time is our daughter. So we tell her about the experiences when she was born and stuff like that as we were growing her. And something that my wife told me completely changed my mind. It's something that I just listened, and that's what we're trying to do, to let you know that you can learn something that we say maybe, or something that your family say, or something that you listen to, I don't know, any other podcast that will change your life. So that's why we're here. So my wife tells me, and she was with my daughter. She was born and she was listening to doctors. So my daughter, she didn't knew that she was born. She was like just calm, watching to a wall. And suddenly she listens to my wife's voice. And then she turns and is like, oh, I was born. Like, I know that voice. I recognize that voice. I know that voice. So that changed her life because she knew she was born. Now, my wife tells me this experience, and that changed my life, because I was like, you know how to change your life, because you need to listen to the right voice. That could be the voice, your interior voice. That could be your partner, your boss, God probably, or I don't know. If you believe just in something energy or something like that, there's a voice that could change your life. So that's what we're trying to do, to be the voice that could change your life, or at least that give you some tips, advice about the things that you could do in your life. I love that. You know, he posed the question to me, the same one, is what's been one of the most impactful? And I had to think about it for a minute, because there's so many good topics. We could talk about habit stacking, start with the why. We could talk about work from Simon Sinek, Jim Collins, Malcolm Gladwell. There's so many people that are out there that are so inspirational. And I was thinking, I've taken parts of like everything that I hear. I would say the most impactful thing for me has been habits. Right? There's a book called Atomic Habits. There's lots of books that address this, but the thought process of habits can become atomic. And when a lot of people say, oh, I'm not good at habits, I'm like, yes, you are. You wake up every morning. Possibly if you're a church goer, you go to church every Sunday. If you're a park goer instead of church, you go to the park every single week. All of us do habits, right? It's just a matter of forming the habits that are going to take you where you're going to go. Whether I'm talking to youth or I'm talking to somebody that's 65 years old just going to the university, I passionately believe you can become and do anything you dream on being. And it all comes down to how you stack your habits. If I want to be a pilot next year, then what am I doing today to get there? And how am I outlining it? There's some great leaders and different people that I like to follow on Instagram, and we'll talk more about that in depth. We'll even see if he can be a guest, or some of these people can be a guest. But the idea is making sure that you're always doing your weekly planning, your daily planning. And that has changed my life in the sense that I'm aligned to where I want to go.
when we want to go somewhere or be someone, and we don't have daily actions to achieve that, then you're in personal conflict. And when you're in personal conflict, you're in turmoil, and that onsets depression, that onsets you're not animado, that's Spanish. You're not excited, right? You just find yourself being a great visual for those of you that have sidewalks on your streets is if you watch a kid and there's a can and he just kicks the can down the road and it bounces off of a curb and bounces off of another curb and bounces off another curb. And it's the boy knows whether it's a can or if it's a soccer ball, it's going to hit the curb and just go straight down the road. Sometimes in our careers, we do that. Sometimes we're just getting kicked down the road and we're just going wherever life takes us. And some people say, hey, well, I felt good about taking this job. Well, that's great. But where do you want to be in 2 years? And let's work towards that so that you can achieve that. Micro daily habits change the trajectory of your life. Just like when a plane is off 1 degree, if you're off 1 degree of where you want to become or who you want to become or where you want to be headed, then you've got to reset every day. When you fall out of a habit, you got to start again. So we will talk about atomic habits. We'll talk about all of this in our show coming up. But these are the types of topics that we want to talk and share with you. So please come and join us. We're so happy you're here. We will. I would love to say something about some things that we've been thinking and we've been talking about how to get the best out of this podcast. So if you are listening, I don't know, while you're driving out the bus or a taxi, I don't know, whatever you are, find a way to make notes from what you listen. And if you have the time, keep a journal of it. It's like, I just heard this idea, but the most part of the time is when you hear something really special, but you don't write it down, no matter what it is in your cell phone, or you have a notebook or something to have this information, that will change your life. Because this is something that will give you power to start doing what you would like to do. It's a difference between just thinking what you want to do and writing what you want to do. So all the goals, all these great habits must be written somewhere. So let me throw something in. I love that. There's one thing that I've added because sometimes we're so busy. I've added, if you ever see me, I'll be grabbing the phone and saying, hey Siri, remind me tomorrow at 10 a.m. to study AI and how it applies to podcasts, right? And so when you hear something, you could say, remind me tonight at 4 o'clock or 7 o'clock when I'm with my wife or whatever, right? Whatever situation you're in. Setting a voice reminder. You could also do voice recordings. When I hear something incredibly powerful, I'll get on and say, I heard this and this is how it can apply to my life. And then I can go back and listen to my voice recordings if I'm not writing it down. So feel free to pause the program anytime you need. It's like we're going to record about 7 minutes. So this one is going to be bigger than that because we're trying to explain you why we're here. But feel free to pause anytime you need. It's like if you need to go back and forward. So feel free to do it. So the idea is that you have the best practices and all the best information and feel free to use it as you need it. So thank you for being here. Yes, so we're going to wrap this up. First of all, I just want to say a huge shout out quick to our sponsors. If you're in Ecuador, our target is mainly Ecuador because that's where we live. But if others are listening from another country, thanks for joining us. But for those that are in Ecuador, look up neeyo.com, neeyo.com, and you're going to learn all about the company that is sponsoring us. And also, their secondary sponsor is Zeleno International. That's zeleno.biz, B-I-Z. More information to come about that. It'll also be in the notes underneath, whether it's on YouTube or Instagram, wherever you're listening to this, any of your podcasts, we'll put those websites down there. We are so happy to have these amazing sponsors. You will find out more information, but those companies are part of what we live here as our purpose of life. They are committed to the community, to the people, to growing and developing people. So it is really amazing. And we feel so happy to have those companies sponsoring this podcast. So it is amazing. Thanks for joining.